Tacatacatam, tacatacatam, tacatam, tacatam, tacatacatam. Ahí. De ahí para acá. De ahí para acá. Ay, Dios mío. ¿Cómo estamos esta mañana? ¿Cómo estamos esta mañana? Qué bueno verles. Bueno. Día miércoles 21 y día miércoles 21 ya de octubre, como en el C700.000 mes, bajo este bicho y bajo esta situación, así que pero estamos en eso, ¿cierto? Estamos en esto, juntos, caminando juntos. Caminando juntos. Bueno, mientras se van conectando, vaya a buscar su cafecito, vaya a buscar su tecito. No sé qué más va a tomar esta mañana. Yo ya tengo mi café listo acá conmigo. Vamos a seguir echándole una miradita al libro de Marcos, que está muy interesante. Hoy día vamos a estudiar cómo decirle no a la hipocresía, caminando en honestidad, caminando en la honestidad que nos da la vida cristiana, la libertad que nos da la vida cristiana para ser libres, ¿cierto? Así que hoy día vamos a seguir viendo a Jesús desde la perspectiva de Marcos, así que vamos a estar en eso. Bueno, ya se han ido añadiendo. Buenos días, Violeta, ¿cómo está? Buenos días, pastores, buenos días, amiga. Karen López, feliz cumpleaños, que no se saludé el otro día. Juan Enrique Montesino, muy buenos días, cafecito de la mañana. Vane Burgos, Matías Coloma, bienvenidos a cada uno de ustedes esta mañana. Así que recuerda poner me gusta, poner compartir para que otros también puedan escuchar este vivo y pueda transmitirse para otros lados. Don Claudio Plasencia, que también se va añadiendo por estos lados. Don Mauricio, don Cristian Espinosa. ¿Qué más se va añadiendo? Sí, pues a veces se me escapan las cosas de los cumpleaños y todas estas cuestiones. Pero bueno, estamos, ¿cierto? Estamos en eso. Don Víctor Valverde. ¿Quién más anda por ahí? Laura, buen día. ¿Cómo está, amiga? A seguir soñando, que los sueños no se acaben. No que el sueño, ¿ya? Los sueños. Podemos estar en pandemia, podemos estar en lo que quieran, pero los sueños que Dios ha puesto en el corazón, los planes que Dios ha puesto en el corazón y ha escrito para cada uno de nosotros, son planes de bien y no de mal. Y son planes de bienestar para cada uno de nosotros. Así que a seguir soñando con Dios. A seguir en los planes de Dios. ¿Ya? Siempre tomamos unos minutitos para que todos se conecten. Así que si tienes tu café, tu té, tu jugo, tu pulpo, tu mate. Espero que no sea otra cosa, ¿ya? Esta mañana es muy temprano. Don Claudio Plasencia. ¿Dónde está usted, señor? ¿En casa? ¿En el trabajo? ¿Dónde anda? Bueno, eso, aquí estamos, llegando más personas, ¿ves? Don Raúl Belmar, muy buenos días, señor. ¿Ya? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bueno, a modo de recuerdo, ya vamos a comenzar a modo de... porque para que ocupemos bien los tiempos. El lunes pasado, la verdad, me quedé con una hoja que no alcancé a terminar de expresar todo, pero bueno, fascinado. El lunes pasado estuvimos hablando acerca de, en el vivo 83, este es el número 84 que llevamos en esto, pero el lunes partimos hablando acerca de Marcos y hablamos sobre el espíritu de la letra, el espíritu de la ley.
Estuvimos hablando sobre cómo apareció Jesús y confrontó a los fariseos y a los religiosos de la época para hacerles ver que no se trataba de las normas, no se trataba de las reglas, no se trataba de la ley, sino que se trataba del propósito por el cual Dios había dado todo eso. Porque de alguna manera ellos confundieron enormemente todo lo que Dios había dado para que la finalidad de la ley, la finalidad de los mandamientos, la finalidad de todo lo que Dios le dio al ser humano es para tener una relación personal con Él. Eso era todo. Pero los fariseos y los religiosos pusieron una norma, pusieron un estándar y le dieron más importancia a las cosas que al propósito, ¿ya? Entonces eso fue la lucha. Bueno, buenos días, Esmela, Verónica, ¿es cierto? Verónica Molina, Nico, ¿cómo está, amiga? Don Ángel Navarro, la prima Clara Varela, ¿cierto? Así se van añadiendo algunos. Recuerda poner me gusta y compartir para luego que esto se vaya reproduciendo de manera más exponencial en otros. Bueno, entonces, básicamente eso es lo que vimos. Estuvimos hablando sobre cómo recuperó, Jesús volvió al propósito inicial de todo. Recordemos que habían pasado 400 años de silencio entre el último profeta Malaquías y el profeta de Juan el Bautista. 400 años de silencio. Y ese silencio, esa falta de comunión con Dios, esa falta de relación con Dios, llevó a los religiosos, a los fariseos de la época, a una insensibilidad a Dios. Entonces ellos pusieron las normas por sobre Dios, pusieron el estatuto, las leyes, los mandamientos por sobre la relación con Dios. Y Jesús los confrontó. Jesús va y los confronta. Entonces te invito a que podamos a tener un tiempo, una oración. Hagamos una oración y comenzamos. Buen día, don Johnny García. Amigo, tenemos que hablar. Tengo que preguntarte, ¿ya? Así que un abrazo, Johnny. Un abrazo. Bueno, Felipe, a todos los que se están añadiendo. Ángel Navarro, ¿ya? Oremos. Padre, te damos gracias esta mañana. Y Señor, te pedimos que venga tu reino sobre nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ver como tú ves, a amar como tú amas, a entender y comprender la vida como tú quieres que la veamos y no como nosotros queremos verla. Señor, la Biblia dice que nuestro corazón es engañoso y tendemos a ver la vida como nosotros queremos verla. Pero queremos mirar y ver como tú ves, Señor. Así que, Padre, que venga tu reino sobre nuestras vidas esta mañana y que podamos, Señor, estar sensibles a tu voz, que podamos captar lo que tú quieres hablarnos, tratar en nuestras vidas, Señor, porque en el fondo todo esto se trata de ti. Todo lo demás va a pasar, todo lo demás es pasajero, es temporal, es momentáneo, pero tu palabra, Dios, es la que va a permanecer. Así que te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amén, amigos. Don Fabián Jaque, que se va añadiendo por ahí también, ¿cierto? Carolina Bustos, ¿cierto? Bueno, estábamos hablando sobre un pequeño resumen que hicimos, ¿cierto? Del día miércoles, del día lunes. Y lo que estuvimos hablando el día lunes fue que Jesús vino a rescatar el espíritu de la ley, más que la ley misma. Los fariseos establecían e imponían leyes, normas, mandamientos, estatutos, comportamientos y formas, ¿ya? Comportamiento y formas. Si tú quieres caminar con Dios, tienes que hacerlo de esta manera, ¿ya? Y Jesús vino a romper ese molde, a salir de ese molde y llevar la ley al propósito inicial, que era tener una relación personal con Dios. O sea, Dios desde el inicio, desde Génesis, cuando Dios creó y comenzó a crear todo fue creado, aún la naturaleza, los cielos, la tierra, el mar, los animales, todo fue creado para estar en un contacto y en una relación con Dios. Y creó a Adán y creó a Eva con esa finalidad, de tener una relación personal con Él. Entonces, ese era el propósito inicial. Obviamente, ¿en serio, Johnny? Bien. Sorry, que es una noticia. Gracias a Dios. Sí, ya. Bueno, tengo que ir a verte, Johnny. Definitivamente tengo que ir a verte. Ya. Entonces, desde el comienzo Dios estableció esta creación para tener una relación con Él.
ahora le dio algo único al ser humano. Sopló al ser humano, le sopló aliento de vida, que eso significaba que el ser humano ahora tenía la posibilidad de tomar decisiones. Y hasta el día de hoy tú y yo tenemos la posibilidad de tomar decisiones personales, para bien o para mal, independiente o no, pero es la realidad. Cada uno toma sus decisiones y después tiene que asumir las consecuencias. En el caso de Adán y Eva, tomaron una mala decisión, y esa mala decisión permitió que el pecado entrara, que todo se distorsionara. Tal vez es fácil pensar, hubiese sido más fácil que Dios hubiese establecido esto como algo robótico, ¿ya? Algo así tecnológico, robótico. Pero no fue así. Dios no quería tener una relación con nosotros por obligación. Si Dios quisiera obligar al ser humano a tener una relación con Él, bastaría con que Dios hiciera esto y se acabó. ¡Pum! Todos tienen... Pero Dios no buscaba tener un amor obligado. Dios no buscaba tener un amor impuesto. Dios no buscaba una relación obligatoria. Dios buscaba que el ser humano, de manera personal, de una decisión íntima, pudiera tomar la decisión de caminar con Dios. Entonces Adán y Eva tomaron la decisión equivocada, y esto trajo una separación con Dios, y esto permitió que el ser humano fuera tomando malas y malas y malas decisiones hasta el día de hoy. O sea, el resultado de lo que vemos hoy es el resultado de muchas malas decisiones del ser humano. Esa es la realidad. Eso es lo que vemos hoy día. Es el resultado de muchas malas decisiones. Entonces, claro, cuando uno entiende y ve el planeta, la sociedad, y ve cómo está, en las condiciones en que estamos, y es las malas decisiones. Muchas de las heridas que tú y yo tenemos, muchas de las condiciones en que estamos también, ha sido producto de malas decisiones. Y decisiones independientes, muchas veces decisiones independientes de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hizo Jesús? Jesús lo que hizo fue tomar esto, todo lo que los fariseos, los religiosos habían establecido como norma para el pueblo. Entonces, el pueblo caminaba con Dios como por temor, por obligación, pero no necesariamente porque ellos así lo querían o así lo habían decidido. Entonces, por eso que Jesús vino a traer la verdad, a traer la libertad, para que cada persona se acercara a Dios por medio de Jesús. Entonces, en eso estábamos el día lunes pasado. Hoy día vamos a hablar sobre decirle no a la hipocresía, ¿ya? Decirle no a la hipocresía. ¿Qué es lo que es la hipocresía? La hipocresía es cuando tratamos de ser algo que en realidad no lo somos. La hipocresía de los fariseos y los religiosos era establecer normas que ellos no cumplían. Ellos tenían un estilo de vida público, pero tenían otro estilo de vida en la privacidad. Oh. Entonces tenían vidas dobles. Entonces, claro, se mostraban como blancas palomas ante los demás, se mostraban como grandes personajes o con un estándar altísimo del cumplimiento de las normas. Por eso es que cuando el apóstol Pablo en Filipenses, por ejemplo, cuando él habla de sí mismo, él dice, yo era el fariseo de fariseos. O sea, si había alguien que cumplía las leyes, las normas, las ceremonias y todo, era Pablo. Pero Jesús los trata de otra forma. Jesús les llama y los mira, ustedes son unos hipócritas. ¿Por qué? Porque están hablando una cuestión y hacen otra. Están diciéndole a las personas ciertas cosas y están haciendo otras. Están poniendo cargas sobre la gente que ustedes no llevan. Entonces Jesús vino a atacar esta hipocresía y a traer libertad. A traer la libertad para que cada persona pudiera ser vulnerable, para que cada persona pudiera ser honesta, sensible y ser lo que es ante Dios en la libertad que Jesús nos da. O sea, ni tú ni yo tenemos que aparentar algo ante nadie. Por eso que a veces, bueno, hoy día ya tal vez por los últimos 6, 7 meses que no nos podemos reunir, bueno, ahora uno puede ver muchas iglesias por internet, pero es muy interesante cómo gente cambia la voz o gente busca imitar a otros. Pero Jesús vino para traer la libertad,
para que tú seas quien eres. Jesús vino a traer la libertad para que tú seas quien tú eres y desde donde tú eres puedas caminar con Dios. No tienes que ser otro ni otra. Don Roberto Balbuena, señor, como siempre, un gran aprecio. Adolfo Himer, Judith, bienvenidos, bienvenidos. Pero esa es la realidad, ¿me entiendes? O sea, lo que vamos a ver hoy día, cómo la hipocresía de estos religiosos, o sea, el establecer normas que ni ellos estaban dispuestos a vivir. Entonces, claro, tenían una vida política, porque recordemos que en esos años la vida política estaba muy mezclada con la vida social, o sea, no había una diferenciación entre el Estado y lo religioso, o sea, caminaban juntos. Entonces, de hecho, lo religioso tenía más autoridad que lo político o lo social. Por lo tanto, la gente iba a la sinagoga para aprender, la gente iba a la sinagoga para obtener el consejo o para tener justicia, etc. La sinagoga era el centro de todo. Entonces, el poder que tenían los fariseos, el poder que manejaban y manipulaban los religiosos, era un poder altísimo. Por eso es que Jesús viene y los confronta y los trata, que es lo que más o menos vamos a hablar o tratar algunas cositas de las que habló Jesús con ellos. Pero Jesús los trató duro con esto. La palabra hipócrita significa, en esencia, el fingir o aparentar algo que uno no es. Hablar lo correcto, pero vivir lo contrario. Que no tiene la capacidad de reconocer su falta y empatizar con el otro, sino que se muestra como algo que en realidad no lo es. Eso es hipocresía. Y no necesitamos, ni tú ni yo necesitamos vivir en la hipocresía. Ni estar mostrando una apariencia que en realidad no lo somos, ni estar mostrando algo que en realidad no lo somos. Porque Dios nos conoce y Dios sabe cómo tú y yo somos, aun cuando tal vez las demás personas puedan ver una apariencia y puedan decir, mira, yo quiero ser como esta persona, o mira cómo habla esta persona, o mira cómo... Pero la verdad es que al final cada persona es única y cada persona tiene un trato personal con Dios. Entonces, bueno, vamos a Marcos. Me gustaría leer en Marcos, porque lo que quedamos el lunes fue en Marcos 3, Marcos capítulo 3, versículos 1 al 6. ¿Ya? Dice que en otra ocasión, sí, entró en la sinagoga, Jesús entró en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía la mano paralizada. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de esto? Algunos que buscaban un motivo para acusar a Jesús, no le quitaban la vista de encima para ver si sanaba a ese enfermo. En sábado, ¿ya? Recuerda lo que hablamos, el sábado para el mundo judío es muy diferente el sábado para nosotros. El sábado para nosotros, tal vez en el mundo occidental, es un día entre comillas de descanso, de relajo. Si se trabaja a mediodía, pero por lo general el sábado en la tarde uno se junta con amigos, la familia, o hace algo especial los días sábados. En el mundo judío, el sábado era el día de descanso, y el día de descanso partía el día viernes al anochecer. Ni tú ni yo estamos amarrados el sábado de día, por si acaso. Eso fue, ¿ya? Bueno, pero el día viernes, el atardecer, partía el sábado. Y lo que hacía el pueblo de Israel, hacía todo. Cocinaba, guardaba los animales, alimentaba a los animales, le daba agua. Porque el día sábado ellos no podían hacer nada. O sea, el sábado era un día guardado para Dios. Por lo tanto, ellos el sábado no hacían nada sino meditar en la palabra, ir a la sinagoga, hacer sus oraciones o llevar los sacrificios. Todo el sábado era solamente orientado a Dios. Entonces, claro, acá aparece una situación que Jesús entra a la sinagoga. Allí había un hombre que tenía la mano paralizada, no sé, artritis, reumatoide, no lo sé qué tenía en la mano. Pero sí sabemos que tenía un problema. Entonces, pero cuando Jesús entró a la sinagoga, vio a este hombre con la mano. ¿Qué hicieron los fariseos? Dice que no le quitaban la vista de encima a Jesús, porque ellos querían saber si Jesús iba a hacer algo, iba a sanarlo en el día sábado. Dice entonces, versículo 3, dice, entonces Jesús le dijo al hombre de la mano paralizada, oye hombre, ponte de pie aquí, enfrente de todos, ven para acá. ¿Cómo era Jesús, cierto? Maravilloso, yo lo encuentro extraordinario. Porque no era que había un poquito de gente, era la sinagoga, era un salón abierto bastante amplio.
Y Jesús lo que hace es llamar a este hombre y lo pone en el centro de todo, en el medio de todo, y les dice lo siguiente: ¿qué está permitido el día sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matarlo? ¿Para qué está el sábado? En el fondo lo que Jesús estaba hablando era: ¿para qué está el sábado? ¿Ya? Bueno, buen día, ¿quiénes se añadieron ahí? Andrea Larraona, amiga, buen día, Giovanni. Bienvenidos. ¿Para qué está el sábado? Jesús al final está diciendo, pero miren la figura, porque yo espero que tú te puedas imaginar estando en un salón amplio, grande, con mucha gente, y todo está, donde iba Jesús generaba expectativas, donde iba Jesús generaba situaciones. Entonces, aquí llega Jesús, con sus discípulos, con un grupo de personas que los venía siguiendo. Además, ya habían personas en la sinagoga porque era día sábado, o sea, ya habían personas ahí. Pero los fariseos que estaban ahí, cuando vieron entrar a Jesús, lo primero que hicieron: a ver, vamos a ver si este Jesús hace algo el sábado. Porque el sábado no se hacía nada. Entonces les dice: ¿qué está permitido el sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar? Ellos permanecieron callados. No sabían qué responder. Ahora, a esta altura ya Jesús había dado respuestas tan convincentes de cómo tratar las situaciones que los fariseos, los religiosos de esa época, no querían entrar en una disputa con Jesús porque sabían que Jesús tenía las respuestas adecuadas. Bueno, versículo 5 dice: Jesús se les quedó mirando, y aquí mira la unión de las emociones de Jesús. Mira la unión del ser interior de Jesús. Dice: Jesús se les quedó mirando enojado y entristecido. Por un lado, Jesús se enojó porque estos fariseos estaban poniendo el sábado por sobre las personas. Cuando Dios en realidad ama mucho más a las personas. Bueno, sigamos leyendo. Jesús se les quedó mirando enojado y entristecido por la dureza de su corazón. O sea, eran religiosos, eran hombres hombres que querían caminar con Dios, pero eran duros de corazón, insensibles, faltas de empatía, no podían captar la esencia y el corazón de las normas, las leyes de Dios. Ellos ponían las leyes por sobre el corazón de Dios. Bueno, entonces dice, y le dijo al hombre, Jesús le dijo al hombre: oye, extiende tu mano. Trata de estirar tu mano acá al frente. La extendió y la mano le quedó restablecida. O sea, la mano le fue sanada ahí, delante de todo, un grupo, una galería de personas. Y ese hombre, su mano, que todos lo vieron que tenía una mano paralizada, fue sanado. Tan pronto como salieron los fariseos, comenzaron a tramar con los herodianos cómo matar a Jesús. O sea, desde un comienzo Jesús fue una amenaza para ellos. Pero si tú te das cuenta, el punto pasa es que no era una amenaza espiritual, era una amenaza política, social. Porque en realidad lo que no querían perder los fariseos, lo que no querían perder los religiosos, era la manipulación, la intimidación, las ganancias que estaban teniendo por todo el negocio religioso que ellos estaban generando. Estaban generando un negocio religioso, donde la gente les llevaba ofrenda, donde la gente les llevaba comida, donde la gente les llevaba dinero, no sé, un montón de cosas. Y Jesús viene a centrar todo. Enojado y entristecido por la dureza del corazón de ellos. Y ellos se juntaron, dice que comenzaron a tramar con los herodianos. Los herodianos eran un grupo de judíos, de judíos griegos, con una onda filosófica, nada que ver con los fariseos, pero se juntaron estos dos grupos, los judíos y los herodianos, con la finalidad de matar a Jesús. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y eso era, los judíos con los herodianos no se hablaban, pero se unieron para generar un complot para matar a Jesús. Entonces, está interesante cómo uno puede ir captando el ambiente en que Jesús se movía. Un poquito más adelante, en versículos 20-21 de Marcos 3, dice lo siguiente:
Luego entró en una casa, Jesús fue y entró en una casa y de nuevo se aglomeró tanta gente, dice, que ni siquiera podían comer. Y sus discípulos, no, ni siquiera podía comer Jesús ni sus discípulos. Era mucha gente que la que seguía a Jesús. Cuando se enteraron, mira, versículo 21, cuando se enteraron sus parientes, ¿los parientes de quién? Los parientes de Jesús, la familia de Jesús, hermanos, primos, mamá. Cuando se enteraron la familia de Jesús, salieron a hacerse cargo de él, fueron a buscar a Jesús. ¿Qué decían? Porque decían, está fuera de sí. En ese momento, aún la familia, los parientes de Jesús, no comprendían lo que pasaba con Jesús. Y lo tilde le dice, está fuera de sí, se está volviendo loco, está hablando y está haciendo tontera. Es muy interesante cuando tú vas leyendo la Biblia así como parte por parte, poniendo mayor atención. Por eso la invitación ha sido, vamos a leer juntos el libro de Marcos, ¿ya? Pero es muy interesante que en este proceso Jesús sana la mano al paralítico, va y enfrenta a los religiosos y a los fariseos de la época, pero luego entra a esta casa y me llamó mucho la atención que aún la familia, los parientes de Jesús, cuando miraban a Jesús, escuchaban a Jesús, decían, este compadre está loco, se le fue la cabeza. ¿Entienden? Entonces, claro, cuando seguimos viendo, versículo 27 o en adelante, Jesús vaya clara acerca de las leyes, vaya clara acerca de los mandamientos, las normas, vaya clara por qué existe cada cosa en su lugar. Y dice, el sábado, amigos, se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Y esto es muy importante, esto es lo que Jesús dijo aquí, es muy importante, porque lo que hacían los fariseos y los religiosos era establecer normas, el tipo de pelo, la forma de vestir, la ceremonia, la ofrenda, y esto aquí, y estaba lleno, saturado de formas, de ceremonias, de cosas que ponían. Muchos tal vez algunos de ustedes vienen de tipos de iglesias donde todo era, donde las normas, las formas, era más importante que las personas. O sea, a mí me invitaron a predicar una vez en una iglesia donde yo fui como yo soy, a poner y listo. Y allá me dijeron, ¿sabe qué? Usted no puede subir al púlpito sin camisa ni corbata, tiene que ponerse camisa y corbata. Y yo le dije, pero no ando trayendo nada de eso. Me dijeron, no se preocupe. Me consiguieron una camisa, me hicieron ponerme una corbata. Entonces, claro, hay lugares donde las formas, donde las maneras, donde la ceremonia es más importante que las personas. Y lo que vino a hacer Jesús, vino a establecer una manera distinta de decir, mira, todo esto existe, todas las leyes, las normas, ceremonias, todo esto existe para el ser humano, no el ser humano para cumplir con esto. ¿Acaso Dios ama más que nosotros cumplamos las leyes, que nosotros tengamos una relación con Él? No. El deseo de Dios es que tú y yo tengamos una relación con Él, una relación personal, íntima, estrecha, cercana con Dios. Por sobre las ceremonias, por sobre los ritos, por sobre todas las cosas. Entonces Jesús viene a centrar esto. Y el lunes yo lo dije, no sé, algunas personas me escribieron que encontraron muy ilustrativo, pero es muy importante entender esto, porque cuando nosotros vemos los niños, ahora que con las nietas que tenemos nosotros con Martita, lo vemos. ¿Acaso los juguetes existen para los niños o los niños para los juguetes? Eso es. Entonces Jesús vino a decirle esto. ¿Acaso el sábado que ustedes tanto guardan, que ustedes tanto protegen, se hizo para el hombre o el hombre para el sábado? Entonces cuando uno se va dando cuenta de esto, va entendiendo que Dios te ama a ti por sobre las leyes. Que Dios te ama mucho más a ti que por sobre las normas. Que el deseo de Dios y el anhelo de Dios como padre, es relacionarse con sus hijos e hijas. Esa es la idea. Siempre ha sido la idea de Dios. Desde un comienzo, desde la creación, desde Génesis 1, siempre ha sido el propósito, la idea central de Dios. Tener una relación
con la raza humana. Tener una relación con cada persona. Que cada persona pueda mirar a Dios y pueda decirle, Señor, tú eres mi Padre, tú eres mi esperanza, tú, en ti yo encuentro todo lo que necesito, Dios. Eso es. No el cumplimiento de las cosas. Bueno, sigamos avanzando, porque hay que seguir avanzando. Ya, eso ya lo leímos. Bueno, voy a saltar a Marcos 6, ¿ya? Sobre cómo le llamó Jesús, ¿ya? Quise hacer una pequeña como introducción ahí. Pero dice, Marcos 6, 53 al 56, dice lo siguiente. Que después de cruzar el lago, llegaron a la tierra en Genezaret y atracaron allí, en el lago, cruzaron todo el mar, ¿ya? O el lago grande. Al bajar ellos de la barca, la gente enseguida reconoció a Jesús. O sea, ya habían escuchado hablar de Jesús. Lo siguieron por toda aquella región y a donde oían que él estaba, mira lo que pasaba. Le llevaban en camillas a los que tenían enfermedades. Y donde quiera que iba, en pueblos, en ciudades o caseríos, colocaban a los enfermos en las plazas. Y les suplicaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto. Y quienes lo tocaban quedaban sanos. Sí. Wow. Impactado. Yo cuando leí esto quedé impactado. ¿Cómo? Claro, hoy día gente se jacta, no, vamos a orar por los enfermos. Pero mira lo que pasaba con Jesús acá. Extraordinario. Dice que, mira, entre esta ciudad, Genezaret, y Jerusalén, habían cerca de 120 kilómetros de diferencia. Y la gente caminó esos espacios. Jesús se fue en una barca para allá, ¿cierto? Atravesó. Pero la gente caminaba esos espacios, venían de los pueblos, habían escuchado hablar de Jesús, habían oído hablar de Jesús. Y dice que le llevaban todos los enfermos, se los llevaban en camillas. Y donde quiera que iba, los de pueblos, de las ciudades, de los caseríos, de todos lugares, y colocaban a los enfermos en las plazas y les suplicaban, Jesús, ¿me permites tocarte? ¿Me permites tocar tu manta, tu ropa? Porque dice que quienes lo tocaban quedaban sanos. Ni siquiera Jesús tenía que orar por ellos. Extraordinario. Un asunto que pasaba ahí que yo lo encuentro grandioso. Entonces Jesús tenía la gente reconocía a Jesús. Recuerden lo que estuvimos viendo el viernes, que cuando Jesús entraba en la sinagoga, Él enseñaba de otra manera, Él hablaba de otra manera. Dice la gente que hablaba como quien tenía autoridad. En otras traducciones, la gente lograba entender a perfección lo que Jesús quería decir. Entonces, las personas estaban impactadas con estas personas, estas figuras de Jesús. Pero para los religiosos, para los fariseos, Jesús era una amenaza. ¿Por qué? Porque Jesús venía tal vez a aclarar los propósitos originales de Dios. Y para los fariseos y para los religiosos, Jesús era simplemente una amenaza. Por eso Jesús les llama hipócrita. En un momento Jesús les llamó tumbas blanqueadas. O sea, son ataúdes caminando. Son muertos en vida. Son ustedes, huelen mal. Hijos del diablo les trató. Jesús fue honesto con ellos. Fue y los enfrentó. Y para ellos, claro, obviamente ellos sentían que se les estaba achicando las ganancias que ellos podían obtener por esta manipulación religiosa que ocurre. Extraordinario. Pero bueno, Jesús, recordemos, un pequeño recordatorio aquí, ¿cierto? Marcos, el autor de este libro, no fue un discípulo directo de Jesús, sino que él escribió lo que estamos leyendo ahora. En realidad es el testimonio escrito de la experiencia de Pedro con Jesús. Marcos no fue, de los 4 evangelios que tenemos nosotros, 2 de esos evangelios no fueron escritos por discípulos directos de Jesús, ni Lucas ni Marcos. Marcos fue un secretario, un escriba del apóstol Pedro. Y en los últimos años de Pedro, mientras estaba en Roma, lo fue a ver Marcos, y Marcos le dijo, ¿sabes, Pedro?
tenemos que escribir todo lo que tú sabes. Porque Pedro había sido criado como pescador y no tenía las herramientas para escribir. Pero Marcos sí. Y Marcos va y se ofrece y le dice, Pedro, aquí tengo un lápiz, un cuaderno, díctame todo lo que tú recuerdes de Jesús. Díctame todo lo que tú aprendiste de Jesús. Entonces, en realidad, cuando tú lees Marcos, lo que estás leyendo es el testimonio de vida de Pedro con Jesús. Y lo encuentro grandioso. Es un testimonio de primera mano. No es el que te dije que yo te conté, sino que de primera mano. Y de primera mano aquí Pedro nos va y nos dice aquí en Marcos 53, 56, que Jesús cruzó todo. Llegó a Genezaret, de Jerusalén, de donde estaban, a Genezaret, 120 kilómetros. Y la gente aún así lo rodeaba, llegaban de todas las ciudades, de todos los pueblos, le llevaban los enfermos. Y con solo tocar a Jesús, le suplicaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto. Y quienes lo tocaban quedaban sanos. Hablamos de poder, hablamos de reino, hablamos de autoridad. Eso es. Que su ropa, bueno, ya no me va a quedar pegado. Entonces la gente reconocía a Jesús, seguía de todas las regiones. Entonces Jesús, la popularidad de Jesús crecía enormemente, así, pero exponencialmente. Próximo capítulo, en Marcos 7, versículo 1 al 7, dice lo siguiente. Los fariseos y aún algunos maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén, o sea, llegaron más fariseos a Genezaret, viajaron también a ver a Jesús. Los fariseos y algunos maestros de la ley que habían llegado desde Jerusalén se reunieron alrededor de Jesús y vieron a algunos de sus discípulos que comían con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. Entre paréntesis, versículo 3 dice, en efecto, los fariseos y los demás judíos no comían nada sin primero cumplir con el rito de lavarse las manos. ¿Te parece conocido lavarse las manos? Como hoy día, ¿no? Ya que están aferrados a las tradiciones de los ancianos. Al regresar del mercado, no comen nada antes de lavarse. Y siguen otras tradiciones tales como el rito de lavar las copas, las jarras, las bandejas de cobre. Cierre de paréntesis. Es muy interesante que Marco haya colocado esto ahí. Porque es lo que él está haciendo, es explicando la crítica que le estaban haciendo los discípulos de Jesús. Recuerda, llegaron los fariseos, llegaron los maestros de la ley, miraron a los discípulos comer sin lavarse las manos y le hicieron una crítica. Ante esa crítica, Marcos le explica, lo que ocurre es que los fariseos, los maestros de la ley, ellos tenían una serie de tradiciones. A modo de información, esto es un bonus track, ¿ya? A modo de información, aparte de los 10 mandamientos, por lo general nosotros nos quedamos con los 10 mandamientos, ¿ya? Que esa es la Torá escrita en esencia, pero estaba la Torá hablada, que era la transmisión de tradiciones, de ritos, de ceremonias, que eran transmitidos de boca a boca de una generación a otra. Entonces, por eso que acá la crítica de los fariseos y la crítica de los maestros de la ley a los discípulos fue, ellos no siguen lo enseñado por los ancianos. Ellos no cumplen con los ritos enseñados por los ancianos. Que era el rito de lavarse las manos, lavar las copas, lavar las jarras, lavar todo, y todo, hacer todo como una cuestión así muy ritualista. Pero estaba la Torá escrita y la Torá hablada. Luego la Torá hablada también pasó a ser escrita, y esa Torá escrita llegó a tener tanto poder como los 10 mandamientos, y los 10 mandamientos y la Torá hablada llegó a tener tanto poder que la gente vivía para eso, para cumplir las normas. Bueno, versículo 5 dice, así que los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron a Jesús, oye Jesús, ¿por qué no siguen tus discípulos las tradiciones de los ancianos en vez de comer con manos impuras? ¿Por qué, Jesús? ¿Por qué, Jesús, ustedes hacen esto? Ellos viajaron 120 kilómetros. 120 kilómetros para estar presentes en las enseñanzas de Jesús. Con la sola no iban con la finalidad de aprender, ¿eh? Ellos iban con la finalidad de poder
poner trampas, poder hacerlo quedar mal ante la gente y aún hasta matarlo. Esa era la finalidad de ellos. ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos? Versículo 6. Él les contestó, tenía razón Isaías, el profeta, cuando profetizó acerca de ustedes. ¡Hipócritas! ¡Hipócritas! Se lavan las manos, pero su corazón está sucio. Se lavan las manos, pero su mente está sucia. Se lavan las manos, lo externo, pero su ser interior está lejos. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas. Era fuerte. Imagínate, había gente, no es que esto fue hecho en privado, no es que entraron a una oficina y allá Jesús los atendió y allá Jesús les respondió, sino que esto fue algo público. Y dentro de lo público, Jesús trata a los fariseos y a los maestros de la ley y les dice hipócritas. ¿Qué es lo que era un hipócrita? El aparentar algo que en realidad no lo es. El aparentar algo que en realidad yo no soy o no tengo. Y no necesitamos vivir en hipocresía. Esa es la cuestión. Por eso que Jesús el día lunes o el viernes, ya no recuerdo, hablamos que Jesús vino a buscar a los enfermos, a los pecadores, como tú y como yo, y no necesitamos aparentar una cuestión que en realidad no lo somos. Bueno, tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas. Según está escrito, este pueblo, dice, me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Es muy importante esto. ¿Cómo tratar la hipocresía? La hipocresía es mostrar algo que en realidad no somos. Y Jesús no tuvo problema en decirle a los fariseos, en decirle a los religiosos de esa época, ustedes son unos hipócritas, están colocando cargas sobre la gente que ustedes no llevan, están enseñando cosas que ustedes no hacen, están motivando a la gente a vivir una vida externa y a no desarrollar una vida interior con el Señor, a no desarrollar una vida personal con Dios. Están enseñando al cumplir ritos y formas, al venir a la sinagoga y hacer una vida alrededor del templo, pero están lejos del Señor del templo. Eso es lo que le está diciendo. Por eso viene y los trata de hipócritas. Y los dice, con claridad dice, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Y claro, cuando uno mira de repente la iglesia o mira organizaciones cristianas y uno se da cuenta, solo normas a veces humanas. Religiosidad por todos lados. Fariseísmo por todos lados. Entonces, la ley, los mandamientos, la ceremonia, todo lo que Dios instituyó allá, no es que fueron creados para que nosotros desarrolláramos una relación personal con Dios. Eran formas de vida, pero lo que buscaba Dios, el fin final de Dios, era tener una relación contigo, conmigo. Y eso no ha cambiado, eso sigue siendo lo mismo para hoy, estos días. ¿Se acuerdan de lo que hablamos el otro día cuando Jesús enseñó? Oye, no se arregla la ropa vieja poniéndole un parche nuevo. ¿Se acuerdan que lo explicamos esto? Porque dijimos, la ropa de esa época básicamente era de un tipo de género que se llama lino, ¿ya? Y el lino son una serie de hebras de hilo que se van uniendo. Igual como tejen la gente de Chiloé, que tejen la lana, pero con hilos muy delgaditos. Entonces era lino, eran hilos. Entonces cuando se rompían o se cortaban estos hilos, tú no podías venir y colocarle un parche nuevo porque ya esos hilos ya se habían roto, entonces volvían a romperse. Entonces lo que Jesús venía y les dijo, ustedes no pueden ponerle un parche nuevo a una ropa vieja porque se va a romper. No pueden echar vino nuevo en odres viejos porque se va a romper. ¿Qué estaba queriendo decir Jesús con esto? Estaba diciendo que lo que Él traía, lo que Él estaba trayendo ahora, era algo nuevo. Que no tenía relación a los 10 mandamientos, ni tenía relación a la ceremonia, a los ritos, a esta Torá hablada. No tenía relación a eso. Sino que Jesús venía a establecer algo nuevo. En Juan capítulo 1 dice que la ley llegó por Moisés,
pero la gracia y la verdad llegó por Jesús. Entonces, cuando Jesús estaba compartiendo la fiesta de la Pascua con los discípulos, toma el vino y le dice: este vino es sangre de nuevo pacto, de algo nuevo. Entonces, lo que Jesús estaba diciendo es que, mira, ustedes están pegados a lo antiguo y se quedaron pegados en eso y no están abrazando lo que el reino ahora está trayendo. Recuerden que el versículo principal de Marcos capítulo 1, versículo 15 es: el reino de Dios ha llegado. Y los fariseos y los religiosos de esa época no entendieron ese mensaje. Porque Jesús lo que estaba diciendo: el Rey de Reyes, el Señor de Señores, ha llegado ahora a la raza humana para establecer una nueva manera, una nueva plataforma sobre la cual el ser humano se va a relacionar con Dios. Una nueva plataforma. Y esa plataforma es a través de la gracia y la verdad. Es a través de la gracia y la honestidad, la vulnerabilidad del ser humano. O sea, cuando todos los enfermos que llegaron a Jesús, todas las personas que llegaron a pedir ayuda a Jesús, llegaron de manera vulnerable. Jesús, ayúdame. Jesús, te necesito. Jesús, sáname. Jesús, restáurame. Pero cuando llegamos con la actitud fariseica, decir: no, yo soy un buen cristiano, yo me la puedo, yo. Dios dice: hipócrita, fariseo hipócrita. Pero cuando somos vulnerables, cuando somos honestos y podemos decirle a Dios: ¿sabes qué, Dios? Te necesito. Me siento solo, estoy herido, herida, no sé, etc. Tengo este problema, tengo estas luchas, tengo estas adicciones, tengo estas complejidades en mi vida y te necesito, Jesús. Cuando llegamos ante Jesús con un corazón honesto, sin duda Dios Jesús va a abrazarnos y va a decir: bienvenido a casa, bienvenido a casa. Bueno, sigamos leyendo. La crítica de los fariseos fue: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos como los ancianos? Así, por la tradición que se transmiten a ustedes, dijo Jesús en Marcos 7:13, así por la tradición que ustedes transmiten, dice, anula la palabra de Dios y hacen muchas cosas parecidas. Es decir, vienen a establecer que las normas, las formas y los ritos son más importantes que tener una relación con Dios. Nada puede reemplazar una relación con Dios, amigos. Nada. Ningún rito, ninguna ceremonia. Solamente el llegar ante Dios con un corazón honesto y decir: Señor, aquí estoy, soy lo que soy, es lo que hay, es lo que soy. Y poder ser vulnerable ante Dios, poder ser honesto ante Dios. Yo encuentro maravilloso. Realmente maravilloso. En Juan 8:31, en Juan 8, versículo 31, sí, Juan 8:31, dice que luego comenzó a enseñarles, dice, que el Hijo del Hombre tiene que sufrir por muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. O sea, Jesús siempre fue honesto y siempre fue abierto a qué vino, lo que iba a ocurrir, Él está hablando aquí como 2 meses antes de lo que iba a ocurrir. Él está hablando aquí semanas antes de lo que iba a pasar. Vamos a ir a Jerusalén y en Jerusalén me van a tomar preso, en Jerusalén me van a golpear, en Jerusalén me van a juzgar, en Jerusalén me van a crucificar, en Jerusalén voy a sufrir. ¿Qué trajo esto? Que si el maestro sufría, los discípulos, los apóstoles, aquellos que lo seguían, también iban a sufrir. ¿Qué hizo Pedro? Honesto Pedro. Versículo 32. Dice que habló esto con toda claridad. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. O sea, estaba todo el grupo y Jesús estaba aclarando: oye, vamos a ir a Jerusalén ahora, voy a ser tomado preso, me van a golpear, me van a juzgar, me van a maltratar, voy a morir, pero voy a resucitar. O sea, Jesús siempre fue claro. Pero cuando Pedro escuchó esto, dice que lo sacó del grupo, lo tomó del brazo y le dijo: Jesús, tengo que hablar contigo. Ven para acá.
y lo sacó del grupo. Y dice que comenzó a reprenderlo, a retarlo. La palabra reprender es retarlo. Es decir, ¿por qué estáis hablando estas cosas? ¿Por qué estáis diciendo esto, Jesús? O sea, Pedro, lo que quiero decir es que Pedro, cuando estaba relatando esto a Marcos, que lo escribió, Pedro pudo ser tan honesto con este error que él cometió. Porque después él se dio cuenta que esto fue un error. Pero tampoco tuvo problema en exponer este error. No tuvo problema en hablar que él metió la pata en esta situación. Versículo 33 dice, pero Jesús se dio la vuelta, miró a los discípulos y reprendió a Pedro. O sea, Pedro lo sacó del grupo, le dijo, pero Jesús, ¿qué estáis diciendo? Jesús va y le dice, a ver, espérate Pedro un ratito, y escuchen todo un momento. Y le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás. Sal de aquí, Satanás. Tú no piensas en las cosas de Dios. Tú no piensas, no estás poniendo la mira en las cosas que realmente deberías estar colocando puestas, sino estás poniendo la mira en otras cosas, en las cosas de los hombres. Uy, esto habla tanto para lo que está pasando hoy día, amigos y amigas. ¿Cuánta gente está poniendo la vista en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios? Bueno, Jesús habló a Pedro y le dijo, aléjate de mí, le dijo. Sal de aquí, Satanás. Jesús logró identificar que atrás de Pedro estaba un pensamiento muy humano. Y le dice, tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Versículo 34. Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Ya, ahora llamó a todos. Le dijo, vengan para todos para acá. Si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo, que se niegue a sí mismo, que lleve su cruz y me siga. Sin duda, amiga. Vale Acuña escribió, Pedro lo amaba, yo habría hecho... Sin duda. Humanos, hombres, seres humanos. Actuamos como seres humanos. Pero Jesús tenía la vista más allá. Recuerda lo que les dijo Jesús en el versículo anterior, 31. Les dijo, es necesario que lo maten, pero va a resucitar. O sea, no era... Bueno, no voy a quedarme, pero Pedro actuó de manera muy natural y humana. Y si Jesús llamó a todos, les dijo, a ver, aclaremos ciertas cosas, dijo Jesús. Vamos a aclarar ciertas cosas. Si alguien quiere ser mi discípulo, bacán. Está abierto a todo. A todo el que quiera caminar conmigo, está abierto que pueda caminar conmigo. Pero ¿qué significa el caminar con Jesús? ¿Qué significa el seguir a Jesús? ¿Qué significa el poder ser discípulo de Jesús? ¿Qué significa el poder andar con Él? Y eso es lo determinante que expresa aquí. Tiene que negarse a sí mismo. O sea, ¿qué significa eso? Negar tu... Las primeras palabras de Jesús públicas fueron, el reino de Dios ha llegado, arrepiéntete y cree. Y creo que esto tiene una relación directa con el arrepentimiento y el creer en el Evangelio. El negarse a mí mismo es poder reconocer que yo, como ser humano, tengo un corazón engañoso, tengo pensamientos engañosos que me hacen, cuando evalúo la vida, la evalúo desde la perspectiva humana. En cambio, el arrepentimiento me dice, no, yo quiero ver como Dios ve. Yo quiero evaluar como Dios evalúa la vida. Yo quiero ver como Dios ve al ser humano. O sea, cuando Jesús miró Jerusalén, lloró por estas personas. Lloró. Lloró por la gente. No porque votaban a prueba o votaban rechazo. No porque votaban esto o votaban lo otro. Sino porque los vio como ovejas sin pastor. Y su oración fue, oren al Padre para que envíe obreros a la mies. No para empujar una cuestión sociopolítica, sino para que el Evangelio les llegara a ellos. Entonces, claro, cuando Jesús les dice, mira, está abierto, la invitación es abierta a todos. Todo el que quiere caminar conmigo, por favor, venga y sígame. Camine conmigo, dijo Jesús. ¿Pero qué significa caminar con Jesús? Negarme a mí mismo, tomar mi cruz, morir a mí mismo y seguir a Jesús. Caminando con Él. Aprender a ser como Él es. Aprender a amar como Él ama. Aprender a caminar como Él caminaba. Marcos 7, 8 y 9 dice,
Ustedes han desechado los mandamientos divinos y solo se aferran a las tradiciones humanas. Y añadió, qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. O sea, ellos colocaron las tradiciones, las normas, las ceremonias, los ritos por sobre la relación con Dios. El objetivo de todo lo que Dios ha hecho en la raza humana, el objetivo de toda la revelación, de todo lo que Dios ha traído en la raza humana, el objetivo principal es una relación con el ser humano. No hay más. Pero el ser humano, como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios, pero el ser humano en su sabiduría humana, no ha encontrado a Dios, no ha tenido un encuentro con Dios, sino que ha caminado en su humanidad, y en su humanidad el ser humano ha llevado al planeta y ha llevado a la raza humana en lo que estamos hoy. Así es. Pero Dios sigue estando muy presente en medio nuestro. ¿Para qué? ¿Para condenar? No. ¿Para establecer normas? No. Dios sigue haciendo la misma invitación hoy. Ven, camina conmigo. Comienza a ver la vida como yo la veo. Comienza a caminar como yo camino. Comienza a ver todo como yo lo veo. Comienza a ver todo como yo lo veo. Eso es lo que Dios está diciendo. ¿Qué hora es ya? ¡Wow! Son las 10. Pero mira, antes de terminar me gustaría dejarte con 3 preguntas. Que pueden ser algo complejas. Pero me gustaría dejarte 3 preguntas. Número 1. ¿Alguna vez en tu vida cristiana, la gran mayoría que están escuchando, pero alguna vez en tu vida pecaste? Sí, todos hemos pecado, ¿cierto? Pero pecaste de alguna manera conscientemente, hasta como llegar al límite, hasta como el borde, hasta como decir, a ver, voy a pecar hasta ver si Dios me llama, me quita, o te metiste en algún lío. ¿Alguna vez trataste de llegar al límite de cosas? ¿Alguna vez en tu vida trataste de llegar a un límite de cosas, de pecado, de alejarse de Dios? No alejarse en mala onda, que no quiero tener una relación con Él, pero me refiero a involucrarte en cosas. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia dice que nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada podrá separarte del amor de Dios. Ni el pecado. Si tú eres un hijo o hija de Dios, nada puede separarte del amor de Dios. El punto pasa, es que el objetivo central sigue siendo el mismo, el caminar en una relación personal con Dios. Y Dios quiere hoy día, contigo, conmigo, seguir teniendo una relación. Más allá de si nosotros en nuestra humanidad decimos, me involucro en situaciones o me involucro en cosas que muchas veces me llevan a un límite de pecado. Una segunda pregunta, no sé, o comentario. ¿Has hecho algo o has dicho algo como para defender a Dios, pero ha dañado a otros? Esto pasa mucho. Cuando levantamos críticas, cuando levantamos condenación, que lleva daño a otras personas. Que cuando levantamos una crítica y miramos, no, esta persona aquí, o tú, así, lo miramos directamente, así como los fariseos trataron a Jesús. ¿Cómo tus discípulos comen con las manos sucias? ¿Cómo te andáis metiendo en esto? Hemos puesto las tradiciones, hemos puesto situaciones, o hemos puesto ciertos modelos de vida, o ciertos estilos de vida, que tal vez han dañado a otros. Esto es algo que bordea la hipocresía. Porque no podemos decir que amamos a Dios, pero dañamos la gente. Amamos a Dios, pero dañamos a otros. No podemos vivir pensando que por defender a Dios vamos a dañar a otros. O sea, Jesús nunca hizo eso. Jesús caminó con la ignorancia. Voy a usar esta palabra. Jesús caminó con la ignorancia de la gente. Porque la gente no cachaba. ¿Por qué no cachaba? ¿Por qué no entendía?
Porque los fariseos, los religiosos, los que de alguna manera estaban llamados para llevar el carácter de Dios a las personas, lo habían hecho mal. Ya habían establecido formas, normas, ritos, ceremonias. Cuando lo único que Dios quería era que invitara a todos a una relación con Él. Pero cuando nosotros, cuando tú y yo establecemos normas, cuando tú y yo establecemos formas, cuando tú y yo establecemos ciertos ritos, modelos, estructura, por sobre la gente, no está bien. Número 3. ¿Te sientes mal a veces porque no has logrado conectarte con la iglesia, sobre todo ahora último? ¿Te sientes mal porque tal vez has dicho, no, es que no me he conectado con la iglesia o no he orado? Pero tal vez no te sientes mal cuando tratas mal a alguien de tu trabajo. Tal vez no te sientes mal cuando tratas a alguien, cuando tratas mal a tu vecino, cuando tratas mal a alguien en tu casa. Tal vez te sientes mal porque chuta, no leí la Biblia hoy día o porque no oré hoy día, que son cosas buenas. Leer la Biblia es bueno, orar es bueno, conectarte con la iglesia es bueno. Pero si no te sientes mal porque dañas a otros, está mal. Si esa es la cosa. O sea, si aquí Jesús lo que vino a establecer un puente relacional entre Dios y el ser humano. Y Dios miró a la gente y les dijo, estas personas no saben cómo relacionarse con Dios. Y Jesús lo que hizo fue generar un camino. Jesús lo que hizo fue ayudarles a caminar allá, ayudarles a descubrir a Dios en las situaciones, ayudarles a descubrir a Dios en sus problemáticas. Pero cuando tú y yo tal vez nos sentimos mal por X cosa con la iglesia, pero no nos sentimos mal porque engañamos, mentimos o tratamos mal a otros, está mal. Estamos mal. Y claro, ante otros podemos mostrarnos como políticamente correctos o socialmente correctos, pero Dios ve nuestros corazones. Por eso que más que la teología que podamos predicar, más que la doctrina que podamos conocer, es el amor del Padre que podamos mostrar a otros. Jesús miró Jerusalén. Jesús miró Jerusalén y los vio como ovejas sin pastor. Esta gente necesita a Dios. Y cuando yo miro hoy día la sociedad chilena y cuando nos escuchamos de lo que ocurre en el mundo, como lo que está escribiendo Vale ahí, ¿qué necesita la gente? ¿Más crítica? ¿Más condenación? ¿Más achaque? ¿Más carga? No. Necesita amor. Necesita captar este llamado de Dios, esta invitación de Dios a caminar con Él, a andar con Él. Esa es la cuestión. En Mateo 12, versículo 28, dice lo siguiente, que uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús les había contestado, le preguntó, de todos los mandamientos, de todas las tradiciones, de todas las cosas, ¿cuál es lo importante? ¿Cuál es lo central? ¿Cuál es el corazón de todo esto? Jesús dijo, el más importante es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y el segundo es semejante. O sea, el primero es ama a Dios con todo. Pero el segundo está ahí, ¿ya? ¿Cuál era el segundo? Ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otros mandamientos que superen a esto. Entonces, claro, yo puedo decir, amo a Dios, pero que toda la gente se pudra en el infierno. Está mal. Por eso es que yo he dicho por años, cuando hay gente que va a la iglesia y dice, no, yo vengo a la iglesia por Dios. Suena bonito, pero no es correcto. No, yo voy a la iglesia por Dios, por el Señor. Suena bonito, pero no es correcto. Porque el corazón central del Evangelio es este. Ama a Dios y ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. O sea, una de las bases que fue plantada en las iglesias Viña es muy interesante. Lo que es bueno para ti es bueno para el otro.
En otras palabras, Jesús dijo lo siguiente: si ustedes han recibido de gracia, den también a los demás de gracia. Si ustedes han recibido el amor de Dios, el perdón de Dios, la gracia de Dios, den a los demás amor, perdón, gracia, misericordia. Llevar verdad, pero verdad sin amor. Llevar verdad, pero verdad sin gracia, no fue lo que recibimos nosotros. Nosotros, tú y yo, recibimos una gracia, un amor de Dios que nos cautivó y nos llevó a buscar, a conocerlo más. Eso es lo que las personas necesitan. Lo que la gente necesita es recibir esta invitación a caminar con Dios. En Mateo 5, versículos 23 y 24, dice lo siguiente: por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Esto es lo importante para Jesús. Para los fariseos, no, que traigan la ofrenda, que hagan el sacrificio, que se mate esa paloma, que se saque la sangre del cordero. Pero Jesús dijo, no podemos ser hipócritas al decir estoy bien con Dios y me importa un carajo lo que pase con los demás. No puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque cuando Jesús aclara y dice cuáles son las cosas importantes, Él dijo, ama a Dios con todo tu corazón, pero ama a tu prójimo. Ama a tu prójimo. Es como decir, Señor, dame gracia, dame de tu amor, pero para el lado, ¿qué pasa con ustedes? Damos enojo y condenación. Cuando sabes que tienes un problema con otro, cuando sabes que hay conflictos con otras personas, anda y arregla eso. Y a veces el orgullo, la soberbia, el orgullo es un gran enemigo del amor. El orgullo es enemigo del amor por ambos lados, porque a veces por orgullo no recibimos el amor, porque no lo necesito, yo estoy bien. No recibimos amor. Y a veces por orgullo tampoco damos amor. Por eso que Jesús dijo, el que quiere seguirme, tome su cruz y sígame. Mata tu orgullo. Y deja que el amor de Dios se manifieste a través de ti. Ama a Dios y ama a la gente, como tú te amas a ti mismo. Ve y reconcíliate con tu hermano. Bueno, Mateo 11:29, Jesús dijo, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Lleven mi ejemplo. Eso es lo que está diciendo Jesús. Hagan lo que yo he hecho. Soy humilde o apacible y humilde de corazón. Cuando hay humildad y mansedumbre, podemos expresar el amor de Dios a otras personas. Podemos llevar el amor de Dios a otros sin ver quién es. Sin ver que es un extranjero o chileno. Si hay algo que me preocupa en gran manera, no es que me quite el sueño, pero es que hay una creciente xenofobia en Chile. Y cuando miramos a las personas, tenemos que aprender a mirarlas como Jesús las vio. Personas, gente que Dios ama. Y que la responsabilidad tuya y mía es poder llevar el amor de Dios a esas personas. Bueno, ahora sí, para terminar. Romanos 13, versículos 8 y 10. Atacar la hipocresía, amigos. Atacar la hipocresía. Dice Romanos 13, 8, 10. A ver, quiero leer esto. Amiga, Emma escribió algo muy interesante. Emma escribió, es que ese es el punto. Tenemos que saber amarnos para también amar a los demás. Y el significado del amor está tan desvirtuado en estos tiempos. Es así. Porque utilizamos la palabra amor, bueno, en la parte sensual o sexual. Pero el amor del padre, de la madre, el amor de los hermanos, el amor, bueno, ya, no, otro día tal vez podemos, pero es la verdad.
Cuando tú sabes que Dios te ama y que tú eres el objeto del amor de Dios, cuando tú entiendes que Dios te ama con todo su ser y que no tienes que hacer nada para ganar más amor de Dios, tú entiendes que puedes dar amor a otros. ¿Ya? Bueno, Romanos 13, versículos 8 y 10. No tengan deudas pendientes con nadie. Ojo con eso, no tengas deudas. No tengas deudas pendientes con nadie, dice. A no ser la de amarse más unos a otros. O sea, si hay una deuda que el apóstol Pablo está diciendo que podemos tener unos con otros, es el amarnos más. De hecho, mira lo que dice aquí. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque los mandamientos que dice, no cometerás adulterio, no mates, no robes, no codicies, y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no perjudica al prójimo. Así que el amor es el cumplimiento de la ley. ¡Pum! Eso es. Pero eso trata nuestra soberbia, nuestro egoísmo y confronta nuestro ser. Porque tenemos que aprender a ser como Jesús era, de manera desinteresado, y caminar en la vida y andar en la vida y mirar a las personas, no por lo que tienen, ni el auto que manejan o la casa que tienen, sino porque son personas. O porque es chileno, o es venezolano, o es peruano, boliviano. Mira, en general el chileno hace una gran diferencia entre el europeo americano y el latinoamericano. Pero amigos, son personas y tenemos que aprender a amar al latinoamericano tanto como amamos a un europeo o a otro extranjero. Aprender a ver la gente como Dios lo dice. Dice aquí con claridad. Así que el amor es el cumplimiento de la ley. Esto es un cambio. ¿Te das cuenta que esto es un cambio de mente? Por eso que cuando partimos hablando de Marcos, yo dije, para mí, el versículo principal del Evangelio de Marcos es Marcos 1:15. ¿Por qué? Porque Jesús deja con mucha claridad y da mucha dirección en esto. Y dice, el tiempo se ha cumplido. O sea, no llegué ni antes ni después. Llegué justo en el tiempo que Dios lo tenía establecido. El reino de Dios está cerca, está aquí. El reino, el Rey de Reyes y el Señor de Señores está aquí. Ahora, en la persona de Jesús. Por lo tanto, y hace dos cosas que son tu respuesta y mi respuesta deberían ser estas dos cosas. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Arrepentimiento es un cambio de mente. Es poder comenzar a ver como Jesús ve, es comenzar a vivir como Jesús quiere que vivamos. Es comenzar a mirar a los demás como Jesús quiere que las veamos. Es un cambio de mente. Porque la sociedad nos hace creer algo, nos hace pensar algo. Pero Jesús nos está diciendo, mira, esto es la verdad. Lo demás es pasajero. Y después dice, y crean el Evangelio. Atacar la hipocresía. Jesús vino y atacó a los fariseos y religiosos hipócritas y los llamó a ser honestos, a ser vulnerables, a ser sinceros. Los llamó tumbas blanqueadas, los llamó sepulcros blanqueados, los llamó hijos del diablo. Porque decían una cosa, pero vivían de otra manera. ¿Cómo se cumple todo esto? Amando a otros. Amando como Dios nos ha amado. Dar de gracia como nosotros hemos recibido de gracia. Amén. Bueno, vamos a orar porque ya son las 10:15 de la mañana y ha pasado una horita, amigos. Una horita ya. Te invito a leer el libro de Marcos. Si no lo estás leyendo, léelo ya. Comienza ahora ya. Comienza ahora ya a leer el libro de Marcos. Toma un lapicito, mira. Un lapicito, un destacador, una hojita y di, ¡ay, qué interesante esto! Y cada vez cuando hay algo interesante, subráyalo, márcalo, escríbelo y investiga y ora a Dios y dile, Señor, ¿qué significa esto? Pero leamos juntos el libro de Marcos. Yo te invito, el libro de Marcos es lo más activo que hay de los evangelios. El libro de Marcos es Rápido y Furioso, Avenger y todo esto quedan chicos al lado de Marcos. Porque Marcos nos muestra este Jesús maravilloso. No a la hipocresía.
no a la hipocresía, escapar de la hipocresía y aprender a ser honesto ante Dios, aprender a caminar con Dios y aprender a mirar a los demás como Dios los ve. Amén. Oremos. Oremos. Padre, te damos gracias por tu presencia esta mañana, Dios. Y Señor, enséñanos a amar. No sé, Dios, ayúdanos a abrir nuestra mente, corazón, alma, para poder amar como tú amas y poder mirar a otros como tú los ves, Señor. La palabra dice con claridad, versículos que Juan 3:16, todos hemos aprendido. De tal manera amó Dios al mundo. Ese amor maravilloso, Dios. Ese amor grandioso, incondicional, ilimitado. Ayúdanos, Dios, a poder amar a otros como tú los amas. A poder ser una extensión de tu reino en la tierra. Y que cada uno de nosotros podamos brillar y que cada uno de nosotros podamos llevar la palabra que tú tienes, una esperanza a un mundo desesperado. Un amor a un mundo egoísta que está complicado. Así que, Señor, enséñanos, Padre. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amén, amigos y amigas. Que Dios les bendiga, que tengan un lindo día. Recuerda poner me gusta, compartir y eso. Y eso. Escapar de la hipocresía. ¿Ya? Recuerda poner me gusta y compartir. ¿Ok? Me gusta, compartir. Nos vemos viernes, ¿cierto? Vamos a seguir, estamos preparando el próximo tema, pero ya llevamos, este es el cuarto vivo acerca del libro de Marcos y cómo Pedro dicta todo lo que él vivió con Jesús, ¿ya? Pero lee Marcos, por favor, ándate a Marcos y lee Marcos. Toma un lapicito, un lápiz, pum, 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 y escriba y aprenda a leer la Biblia, ¿ya? Así que un gran abrazo a todos, ¿cierto? Emma, buen comentario, vale. Paulo Toledo, Claudito Araya, Katy, Andrea Larraona, un abrazo al sur. Laura, amiga, adelante con todo lo que Dios tiene para tu vida. Te apoyo en todo, apaño en todo, ¿ya? Así que, bueno, un gran abrazo a todos, que Dios les bendiga. Me gusta y compartir, ¿ya? Chao, chao, amigos. Chao, 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 chao.